Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro de principios de administración. Quiero aprovechar que en el encuentro pasado no tuvimos la posibilidad de interactuar, entonces me gustaría, les voy a presentarme y quiero también conocer un poquito de ustedes. Entonces, mi nombre es Diana Carolina Ferreira, soy ingeniera financiera, tengo una maestría en dirección de empresas. Tengo otra maestría en, en operación bursátil. Me he desempeñado en banca de inversión por un buen tiempo. Trabajo actualmente con la Bolsa de Valores de Colombia y en la parte académica pues laboro con varias universidades. Llevo 2 años vinculada, 3 años vinculada con Élite, orientando cursos de economía, de finanzas y de administración. Más o menos ese es como mi core. Eh, Actualmente acabo de terminar de orientar otro curso virtual, acabamos de empezar este ciclo de administración y en presencial pues tengo también otros cursos a cargo. Mm, cuéntame, cuéntame Nicolás un poquito sobre ti, qué haces, de dónde eres. Bueno, profe, pues lo primero, yo soy de Ibagué. Ok, El, el semestre pasado, pues la verdad me iba muy bien porque yo solo entrenaba fútbol y pues en las noches llegaba y estudiaba perfecto. Pero pues me vine a vivir con mi hermana acá a Pereira, pues mis papás se quedaron en Ibagué. Entonces pues conseguí trabajo y pues empecé a trabajar, pero pues era muy complicado porque era todo el día y no podía asistir a ninguna clase. Entonces pues estaba afectándome como la universidad. Entonces, pues en estos días ya renuncié y me dedico otra vez de nuevo a la universidad nomás porque pues la gracia es sacar la universidad adelante. Yo lo que más hago es jugar fútbol, pero pues desde que estoy acá no estoy jugando fútbol. Y pues ya yo tengo un técnico en contabilidad y pues no seguí haciendo la carrera porque pues la verdad no me llamaba la atención, me gustaba la ingeniería de sistemas y estoy muy relacionado con eso. ok. ¿Y actualmente qué semestre cursas? El segundo, Ok, perfecto. De ingeniería de sistemas, de ingeniería informática. ingeniería informática, sí señora. Ok, bueno, también me moví un tiempito en ese campo. Tuve una empresa de software, la tuvimos por 3 años, hacíamos software a la medida de las empresas, prácticamente software financiero y contable. Y después incursionamos en el tema de apps. Recién, digamos, hace unos 6 años que el desarrollo de apps estaba todavía un poquito crudo. Y bueno, pues hoy en día una de las mejores mezclas es precisamente las finanzas y la tecnología. De hecho, hoy en día se habla de fintech y las empresas de base tecnológica. Entonces, conozco un poquito de la parte de sistemas porque realmente fue una sociedad muy fructífera. La empresa se vendió hace 3 años, Sí, se vendió a unos inversionistas extranjeros de muy buena forma. Entonces es una carrera de mucha proyección. sí señora, exactamente. Muy Súper bien. la intención. Ok, bueno, entonces vamos a ingresar. Bueno, estoy aquí desde el aula virtual. La semana pasada, eh, Nicolás, si quieres prueba cerrando tu micrófono, que tenemos como retorno. Ahí, perfecto. Teníamos un retornito. Pues entonces cada vez que vayas a intervenir, pues no se te olvide activarlo. Entonces, la semana pasada iniciamos con la parte de modelo de negocio, entendiendo que la administración consiste precisamente en esa gestión de los recursos. Entonces, no importa qué profesión tengas, no importa si eres médico, no importa si eres veterinario, si eres futbolista, si eres astronauta, al fin y al cabo siempre vas a tener un recurso que administrar. De hecho, de las mejores administradoras son las amas de casa, porque tienen que administrar el mercado, tienen que administrar los tiempos de los niños. Bueno, entonces siempre que tenemos que gestionar, que tenemos que jugar con la utilización de un recurso, estamos hablando de administración. Y entonces si hablamos de administración ya en el campo empresarial,
tenemos que hablar de los modelos de negocio. Entonces, por eso la semana pasada ese era el tema. Y de hecho, ustedes tienen ahí un texto que deben estar leyendo y que eh, más adelante en otras semanas lo vamos a retomar. Esta semana entonces vamos a hacer un pequeño recorrido esta semana y la que viene por esa parte conceptual y esa parte histórica que tiene la administración, porque la gente ha venido administrando recursos desde la prehistoria, o sea, incluso los animales administran recursos. Cuando nosotros vemos en la naturaleza modelos de animales que duran un tiempo recolectando alimento y luego entran a un estado de hibernación, lo que están haciendo es administrando. ¿Listo? Nicolás, ¿conoces algún animal que recolecte alimento para después entrar a hibernar? No, los osos, ¿no? Correcto. Lo que, lo que hacen los osos es precisamente eso y es un ejercicio de administración. Ellos ya saben más o menos cuánto alimento deben recolectar y así sucesivamente. ¿Listo? La naturaleza está mostrándonos modelos de administración todo el tiempo. Nosotros administramos en diversos niveles muchos recursos. El primero es el tiempo. Mira lo que tú me acabas de contar de tu historia. Que te diste cuenta que te hacía falta entonces ese recurso tiempo y por eso tuviste que tomar unas decisiones estratégicas. Entonces, al hablar este tema de estrategia, es una de las principales habilidades que debe desarrollar un buen administrador. Y no estoy hablando del administrador como profesión, sino estoy hablando de la administración que debemos ejercer todas las personas. ¿Listo? Entonces, esta semana les presento dos materiales. Uno es un paper académico que está en una revista indexada, que es la revista de estudios gerenciales del ICESI, y que fue escrito por el profesor Francisco Velázquez, donde hace una reflexión sobre los diferentes roles del administrador y de algunas corrientes de pensamiento. Entonces, ese es un paper para que ustedes en el transcurso de la semana lo lean. El material con el que vamos a trabajar en este momento, pues va a ser esta presentación, que ahí está colgada en su aula virtual, y que vamos entonces a empezar a entender. Entonces, lo primero que debemos entender es que para hacer la administración de los recursos se debe ser gerente y también se debe ser líder. Antes, digamos, la gerencia estaba concebida, o sea, como ese ser allá como en una élite distinta, el que más gana, al que no se le puede ni hablar. Entonces ese era el gerente de la empresa o ese era el gerente del proyecto. Hoy en día esos modelos de gerencia se han vuelto o se han inclinado más hacia el liderazgo, hablar de líderes. Entonces, aquí algunas reflexiones sobre la diferencia entre un líder y un gerente. Entonces, el gerente administra mientras el líder innova. Y qué chévere cuando hacemos administración innovando. Por eso se necesita tener gerentes que sean líderes. El gerente tiene una visión limitada, mientras el líder está pensando con una perspectiva de largo alcance. Entonces, aquí empezamos a ver al gerente con un rol casi que operativo, mientras que el líder está llamado a hacer que las empresas crezcan. El gerente pregunta cómo y cuándo, y el líder pregunta qué y por qué. El gerente tiene un ojo en la línea inferior y el líder tiene su ojo en el horizonte. Y los gerentes exaltan el paradigma y los líderes guían entre paradigmas. Eh, Nicolás, ¿tenemos claro qué es un paradigma? No, no, señor. Listo. Un paradigma es como una estructura de pensamiento
psicorrígida. O sea, hay un ejemplo muy bonito de los paradigmas y es el siguiente experimento. Resulta que colocan 5 monos. Espérame a ver si tengo acá la presentación de cómo nace un paradigma. Voy a buscarla por acá. Que en las empresas es muy dado a lo que cuando uno llega a veces nuevo a una empresa y uno dice, vamos a hacer las cosas de tal forma, porque uno se da cuenta que las están haciendo mal o que las están haciendo de una manera más complicada, entonces uno dice, no, mira, esto se puede hacer de esta forma. Y entonces se encuentra uno con respuestas como, deje así que toda la vida lo hemos hecho de esa forma y ha funcionado. Entonces lo que existe ahí es un paradigma que no permite hacer las cosas de una manera, de una mejor forma. Voy a mostrarte acá, voy a compartirles sobre un paradigma, sobre cómo nace un paradigma. Esa página que les estoy mostrando, pues hace parte de mi página personal, donde yo alojo material de diferentes cursos que oriento en diferentes universidades. A ver si aquí tengo mi paradigma. Sí. Entonces, este es el paradigma de unos monos. Es cómo nace un paradigma. Entonces, el experimento fue el siguiente. Entonces, unos científicos colocaron 5 monos en una jaula y en el centro colocaron una escalera con un montón de bananos. Entonces, la tendencia es que los monos van a querer los bananos. Entonces, cuando un mono subía la escalera para agarrar los bananos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que se quedaban en el piso. Después de un tiempo, cuando un mono iba a trepar la escalera, los otros lo agarraban a golpes. ¿Por qué? Pues porque los iban a mojar. Entonces empiezan a crear una autorregulación entre ellos mismos. Pasado algún tiempo, ningún mono subía a la escalera a pesar de la tentación de los bananos. Entonces los científicos sustituyeron a uno de los monos. La primera cosa que hizo el mono nuevo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes lo golpearon. Después de varias golpizas, el nuevo integrante del grupo ya no quiso subir más la escalera. El segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo en la golpiza. Luego cambiaron uno tercero y lo mismo. Luego cambiaron el cuarto y lo mismo. Hasta que cambiaron a todos los monos. Tenemos entonces ahora 5 monos nuevos. Los científicos quedan con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase alcanzar las bananas. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué le pegaban al que intentaba subir la escalera, la respuesta sería algo como no sé, las cosas siempre se han hecho así. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de los paradigmas. ¿Nos queda claro, Nicolás, qué es un paradigma? Sí, sí, señora. Pero digamos así, o sea, eso es un paradigma, pero las personas que son así no tienen algún nombre, o sea, hacen eso siempre. Las que siguen paradigmas, no, no tengo ni idea. Pero los paradigmas están muy enmarcados dentro de las personas psicorrígidas, Sí. esas que necesitan un plan siempre, que no tienen la capacidad de reaccionar ante la improvisación. Bueno, entonces, entonces fíjate que los gerentes terminan enmarcados en un paradigma, mientras que hoy en día los líderes lo que hacen es tratar de sortear esos paradigmas. Entonces te quiero preguntar de estas 5 frases, eh, Nicolás, ¿cuál crees tú o con cuál te identificas más? ¿O cuál crees tú que es
la más pertinente para hablar de la administración de un recurso? Pero en cuanto a mí o en cuanto a la administración de algo. ¿Cuál es tu percepción personal? Cuento, espérate, entonces leo. La segunda, ¿Sobre la visión? sí, señor. Ok. El gerente tiene la visión limitada y el líder tiene una perspectiva a largo plazo. Entonces, es una frase pues muy pertinente porque si bien no tenemos que estar pensando a toda hora en el qué va a pasar, sí por lo menos debemos estar un poco preparados para cómo reaccionar. La capacidad del líder y de un buen gerente no es tanto saber lo que va a pasar, sino estar en la capacidad de reaccionar ante lo que pase. ¿Listo? Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Oscar, antes de seguir, estamos prácticamente arrancando. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, de dónde eres. Aló. Listo, mira, bueno, mi nombre es Oscar Rodríguez, yo estoy en la ciudad de Chile, eh, estoy en la carrera de Ingeniería Informática, yo vengo de otra universidad, hice unas homologaciones, no, no sé qué más ¿De, de necesitas, qué, qué más te cuento. de qué universidad vienes? Yo estaba en la Universidad de Cundinamarca, Ok. ¿Y estaba presencial y estudiabas? pues ingeniería de sistemas, pero por temas de tiempo y en realidad pues la ciudad de Bogotá es cada vez más caótica, entonces no alcanzaba a llegar a clase, entonces pues la opción que tuve fue virtual y pues en realidad en la Universidad de Élite uno de los temas fue pues que el pensum es muy atractivo incluso en materias que hoy en día en otras universidades no se ve, por ejemplo temas de Big Data y temas de seguridad informática, eso me pareció súper chévere aquí en la élite. Eso fue uno de los motivos y lo otro pues que lo puedo tomar en modalidad virtual. Ok, perfecto. Listo, Oscar, pues bien, pues bienvenido. Pues te Vale, cuento que gracias. este es un curso, es el curso de principios de administración, digamos, élite también dentro de sus mallas curriculares. eh, Involucra no solo cursos de carácter disciplinar, sino también unos que son como transversales y este es uno de ellos. Cualquier profesional, sin importar cuál sea su experticia, pues necesita tener unos conocimientos básicos en finanzas, en economía, en administración. Y este es precisamente principios de administración. El objetivo del curso es tener una visión de lo que constituye el rol del líder y del líder de una organización, de la gerencia de una organización. ¿Listo? Bueno. Perfecto, profe. Ven, yo te quería preguntar una cosita. El video de la sesión pasada nos quedó sin audio, ¿cierto? ¡Oh! Sin audio, changos. Me pareció. Pues No, yo, pues, pues porque yo lo tengo ¿tú bien. lo tienes Voy a bien? Sí. mirar, Ah, vale. voy a mirar si de pronto al subirlo pasó algo. Listo, ¿no? Entonces, o fue problema mío acá con mi parlante o algo. Vale, Ok. listo, era eso. Bueno, Bueno, perfecto. Listo. Entonces, estábamos hablando de algunos paradigmas. Te sugiero, pues, que luego te veas la primera partecita del encuentro, donde hablamos de los paradigmas, que es algo a lo que nos enfrentamos siempre en las empresas. El paradigma de que sobre todo el de siempre se han hecho las cosas así, y eso dificulta enormemente la optimización, la mejora de procesos y, por supuesto, de resultados. Entonces, hoy vamos a hablar, esta semana y la semana entrante vamos a hacer toda esa conceptualización e historia de la administración. ¿A quién se le ocurrió involucrar la administración en las organizaciones? Y precisamente el término de administración se da
porque los negocios, las familias y todos los contextos necesitaban de un orden. Es evidente que se necesita de un orden en el cual existan unos roles, en el cual existan unas normas, y entonces todo eso hace parte de lo que es la administración, es organizar todo. Entonces vamos a mirar hoy las principales escuelas de pensamiento administrativo. La primera de ellas fue la escuela científica, que fue liderada por Federico Taylor. Esta escuela, por ser de carácter científico, tenía todas las características, valga la redundancia, del método científico. Entonces, no sé si ustedes recuerdan por allá del colegio de biología qué era el método científico. No, yo no me acuerdo, la verdad. Hace ratico ya. Ok. Nicolás, ¿te acuerdas del método científico del colegio? No, no, señora. Bueno, yo les voy a recordar tal vez el primer ejercicio de método científico que uno hacía en el colegio, que era sembrar una matica, sembrar un frijol, una arveja en un frasquito con agua. ¿Sí les tocó hacerlo? Sí, creo que sí, sí, ese sí me acuerdo. Ok. Entonces el método científico consiste en plantear una hipótesis, realizar una serie de observaciones y a partir de esas observaciones encontrar si eso que planteamos fue cierto o fue mentira. Y si fue cierto, se convierte en teoría, y si es mentira, pues tenemos que volver y replantear esa hipótesis. Entonces, cuando uno sembraba el frijolito, la profesora le decía a uno, bueno, vamos a cultivar una planta de arveja, de frijol, qué sé yo. Esa era la hipótesis, que tenía que germinar. La hipótesis era que en condiciones de humedad y sol normales, esa planta iba a germinar. Y entonces uno empezaba a notar cuánto crecía la matica en determinados días. Eso que anotábamos, pues son las observaciones. ¿Y qué pasaba si la matica nunca germinó? Pues la hipótesis se arruinó, pero hay que mirar por qué esa hipótesis no funcionó. Entonces de pronto no tenía la suficiente agua o tenía más agua de la que necesitaba. Ese es el método científico. Y entonces lo que hizo Federico Taylor fue aplicar el método científico a una empresa. Y entonces al aplicarlo surge lo siguiente, que tiene que existir una metodología de trabajo. O sea que las personas no pueden llegar y hacer las cosas pensando así, de la manera que creen que es correcta, porque entonces tienen que existir flujos de trabajo. Que debe responder al método científico, es decir, que se debe observar esos métodos de trabajo que se tienen. Y entonces al observar vamos a poder seleccionar a los mejores trabajadores. Y al seleccionar, cuando hablo de seleccionar los mejores trabajadores, es que empezamos a encontrar tendencias de productividad. Y si encontramos tendencias de productividad, pues vamos a poder medirla. Vamos a poder decir, hay unos más holgazanes que otros. Vamos a poder decir, hay unos, o podemos encontrar también estándares. Es decir, una persona en promedio debe producir tanto por hora. Y entonces incrementar productividad a través del control. Aparecen los estándares, los parámetros para medir el trabajo de las personas. Y entonces, otro aspecto importante de la escuela científica de Taylor es que empieza a analizar esa relación de productividad con el obrero. Y entonces ya se establecen turnos, se establecen metas. Gracias a Taylor, hoy en día se aplica en las empresas lo que se llama un estudio de tiempos y movimientos, un ETM, un estudio de tiempo, los estudios de tiempos y movimientos, que consiste pues en esa medición, que es cuando, por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio, pues dicen, no, un obrero normal, pensemos en algo básico. No sé, un restaurante.
Entonces, para saber cuántos meseros va a contratar. Entonces, alguien dirá, pues un mesero en promedio es capaz de atender 6 mesas. Cuando decimos esa cifra de 6 mesas, es porque ya ha observado y se ha dado cuenta que un mesero puede con 6 mesas. Entonces ahí tenemos un estudio de tiempos y movimientos. Obviamente este que les acabo de mencionar es pues de manera muy empírica, pero las empresas pagan estudios de tiempos y movimientos para poder encontrar sus niveles de productividad y poder decir, un trabajador puede hacer tanto en tanto tiempo y por lo tanto poder tener una mejor apreciación del costo. ¿Listo? Entonces, nos queda claro la escuela científica de Taylor, más o menos qué era lo que postulaba. Señora, Sí, Listo. correcto. Ok. Taylor además fue la primera escuela, entonces muchas empresas nacen con esa estructura y si nos vamos a mirar, pues esta es la estructura de la revolución industrial, ¿cierto? Revolución industrial, explotación del obrero, mejor dicho. La revolución industrial responde a un modelo de escuela científica. Aparece otro personaje que es Henry Fayol. Entonces Henry Fayol ya habla de una empresa más gerencial, más administrativa, menos operativa. Si nos damos cuenta, en la escuela científica tiene su mayor interés en la parte técnica, o sea, en cómo se hacen las cosas y qué resultados debería producir. La escuela clásica de Fayol es más administrativa porque entonces habla de las 4 funciones principales de un gerente que es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces ya empezamos a hablar acá de otras variables importantes, por ejemplo, en el proceso de planeación de planear, controlar, entonces aparece la relevancia de la planeación estratégica. Y es entonces cuando las empresas empiezan a trabajar para alcanzar objetivos. Entonces, ¿a partir de qué? De las 4 funciones sustantivas de la gerencia, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, si nos damos cuenta, Henry Fayol sienta las bases de la gerencia, no solo de las organizaciones, sino también de los proyectos. Entonces, vamos a un ejemplo de la vida cotidiana, porque de hecho nosotros como personas, nosotros somos la primera gran empresa que debemos gerenciar. Cada uno como persona es una empresa. Tenemos unos recursos pues físicos, unos recursos tangibles, otros intangibles, y de la forma como administremos esta empresa que somos nosotros, pues vamos a obtener unos resultados. Entonces, vamos a hacer un proceso de planeación, organización, dirección y control muy rápido con una situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, algo que nos pasa mucho en diciembre, después de todos los tamales, los buñuelos y la natilla, es que uno dice, este año que empieza, sí voy a ir al gimnasio, ¿cierto? ¿Les ha pasado o ustedes sí son juiciosos? No, sí no pasa. Ok, Nicolás sí es bien deportista, sí es juicioso. señora, ¿por Ok. qué? Entonces, listo. Digamos que en enero primero nosotros vamos a planear ir al gimnasio. ¿Qué tengo que organizar para lograr ir al gimnasio? Entonces tengo que cuadrar mi tiempo, debo buscar una distancia razonable, ¿cierto? Debemos buscar un precio razonable. Entonces estamos como organizando todos los recursos. Probablemente incluso invitemos un par de amigos y digamos, no, entonces si el gimnasio me queda lejos, pues yo le voy a decir a mi amigo que tiene carro que vayamos al gimnasio a X hora. Entonces todo eso hace parte de la organización. En este caso no tenemos más personas por dirigir, pero entonces tenemos que dirigir
la ejecución, que sería la que estamos haciendo nosotros. Y tenemos que controlar. Si ha pasado enero y febrero y no hemos ido un solo día, ¿qué pasó cómo está el avance de nuestro proyecto o de nuestra organización? Estamos mal, ¿cierto? Porque han pasado 3 meses y el mayor ejercicio que hemos hecho es pararnos a buscar el control del televisor. Entonces, esas 4 funciones que acabamos de ver muy coloquialmente, pues son las que enmarcan el éxito de una compañía. Es hacer una buena planeación estratégica, disponer todos los recursos que se tienen. Si bien es cierto que hay que tener la capacidad de improvisar, no podemos vivir todo el tiempo improvisando. Dirigir el personal, dirigir los diferentes equipos para poder llegar a la meta que nos hemos trazado. ¿Listo? Entonces, ya Fayol se vuelve menos técnico y nos muestra una escuela mucho más gerencial. ¿Listo? Que es la escuela clásica. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, todo muy claro. Sí, Listo, señor. perfecto. ¿Qué más dice Fayol? Entonces, como Fayol ya habla un poco más de gerencia, Fayol habla de que las empresas tienen unas funciones y que a partir de esas funciones debe organizar sus recursos. Entonces tiene unas funciones técnicas, que es el cómo hacer, unas funciones comerciales, que es cómo llegarle a los clientes, porque a veces pasa que unas empresas tienen unos productos maravillosos, pero su función comercial falla y entonces no está llegando de la manera que debe llegar. Eso es algo así como irse a vender abrigos al desierto de la Tatacoa, por más que sean los mejores abrigos. Entonces es un tema comercial. Funciones financieras. De las funciones financieras se reducen básicamente a cómo invierto y cómo me financio. Porque a veces hay negocios muy, muy buenos que por culpa de un gerente que no sabe invertir y que no sabe financiarse, están quebradas. Entonces adquieren malas deudas y así sucesivamente. Funciones de seguridad, seguridad en todos los niveles, seguridad del negocio, seguridad a sus empleados, funciones contables. Hoy en día, pues estamos marcados en las normas internacionales, en las NIF, y funciones administrativas. Entonces, lo que Fayol dice es que debemos diferenciar todas estas funciones dentro de la compañía, poner expertos en cada una de esas temáticas y de esta manera la empresa empieza a funcionar como la articulación de todas ellas y va a tener éxito. ¿Listo? Y entonces, si nos damos cuenta, pues Fayol es el culpable de que las empresas se organicen a través de áreas. Incluso hay empresas que tienen gerente comercial, gerente de producción, gerente no sé qué, son áreas. Y el primero que habló de áreas fue Henry Fayol. Asimismo, entonces, habló de unos principios que toda organización debe tener y cumplir con unos principios. Y entonces lo llamó los 14 principios. Eso suena como a los 14 cañonazos, pero así tal cual. 14 principios. Entonces el primer principio es el principio de remuneración. El ser humano es un ser humano de estímulos. Y pues la verdad, muy poca gente trabaja sin ánimo de lucro. O más bien, bueno, sí hay muchos voluntarios. Más bien nadie trabaja con ánimo de pérdida. Oscar, ¿tú en qué trabajas? No, yo trabajo en una empresa de tecnología, de ahí desarrollamos software. Ok, ¿eres desarrollador de software? No, 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 en realidad no me gusta el desarrollo, pero la empresa sí se encarga de desarrollar software, pero yo estoy en el lado de infraestructura, del lado de tecnología, en Ok, el área de TI. En realidad es un área transversal a la compañía que se llama así, área de TI. ok, ¿Sí? listo. Y obviamente una de las razones por las que estás en esa compañía, me imagino, es por la remuneración.
Claro, esa es una, digamos que diría que es como lo que en realidad uno busca que es lo principal, ¿no? Donde más el beneficio económico, ¿no? Ok, Sí, porque sí, eso precisamente no. ser voluntario es muy chévere, pero en términos generales nadie se vincula a una organización esperando no ser remunerado, ¿cierto? Entonces el primer principio es remuneración y tiene que ser una remuneración justa. Entonces por eso es que en las empresas existen como niveles, ¿no? Por ejemplo, en la academia, pues uno tiene niveles, uno es, o sea, ustedes lo ven a uno como profesor ahí normalito, pero pues hay unas clasificaciones. Entonces, si tienes especialización, si tienes maestría, si tienes doctorado, y en función de eso va la remuneración. Obviamente, esa remuneración, por ejemplo, una realidad para los profesores en Colombia es que la remuneración, cuando uno tiene doctorado, la remuneración como que no es, no es lógica. Pero al fin y al cabo, si uno quiere, de ¿verdad?, que al siguiente año le paguen un poquito más, pues tiene que estudiar. Entonces, la remuneración, y asimismo en otras empresas, pues van, los niveles de remuneración están por la formación, por la experiencia. Entonces, la remuneración es un principio fundamental de toda organización. Una empresa que no tenga claro cómo remunera a su personal está frita. ¿Listo? La centralización. Debemos tener claros cómo funciona, cuál es la estructura de la empresa en términos administrativos. Entonces a veces uno dice, no, es que nosotros somos una sucursal y respondemos a la casa matriz que queda en Bogotá. Entonces ya sabemos que hay un esquema centralizado que funciona en Bogotá. Que no, nosotros, cada uno es independiente, cada tienda es independiente, listo. Entonces es una figura descentralizada. O sea, se debe tener, la organización debe tener clarísimo cuál es su estructura. Tener una jerarquía y entendiendo esa jerarquía como unos roles, sobre todo unos roles. Entonces, aquí tengo al gerente, entonces acá tengo, no sé, a los coordinadores, cada coordinador está a cargo de X número de obreros, y entonces Pues sería como el organigrama, ¿sí? el organigrama, exactamente. Vale. Los organigramas lo que hacen en la compañía es mostrar esos niveles de jerarquía. Y esa jerarquía, ese principio de jerarquía, pues trae consigo algo muy importante y es el orden y el respeto, ¿sí? Digamos que no necesariamente, no hay que confundir el respeto con como dirían mi papá, la pleitesía, ¿sí? A veces tenemos unidades de mando, unidades de control que casi que es imposible que el obrero o que el nivel más operativo se dirija a ellos. No se trata de eso. Las jerarquías se crean es para tener claras las funciones de cada uno de los roles, que trae consigo respeto, que trae consigo también más responsabilidades. A mayor jerarquía, mayor responsabilidad se debería tener. Y eso va de la mano entonces con el orden. ¿Sí? Cuando una empresa tiene clara su estructura jerárquica, pues más fácilmente va a funcionar en orden. El principio de la unión de personal, que es más o menos el trabajo en equipo. Entonces Fayol empieza a hablar de la creación de equipos para alcanzar objetivos. Ya, digamos que Fayol no alcanzó a hablar de interdisciplinariedad, pero sí hablaba de talentos. O sea, vamos a armar un equipo que tenga X, Y, Z talentos para alcanzar tal objetivo. Porque no podíamos encontrar, o es casi imposible encontrar una persona con todos los talentos que se requieren para alcanzar un objetivo, a no ser Superman o qué sé yo, pero por eso Fayol empieza a hablar de la constitución de equipos. Equidad. La equidad va de la mano con la justicia, con la jerarquía, con la responsabilidad, y se refiere a que si yo tengo un rol, volvamos al organigrama que tenía por acá mal pintadito, digamos que tenemos, tenemos un gerente, tenemos unos coordinadores y tenemos unos operarios. Es lógico que este gerente pues va a ganar más, él tiene, si nosotros comparamos a este gerente contra este coordinador, este gana esta cantidad
y el coordinador gana un poquito menos. Pero si nosotros miramos, este gerente tiene autoridad sobre el coordinador, sobre cada coordinador y sus subalternos. Entonces tiene más responsabilidad. Este solamente ejerce control y ejerce jerarquía sobre sus 3 subalternos. Entonces, la equidad radica en que para cada rol seamos coherentes con lo que gana y también con las responsabilidades que asume. Sería ilógico que este coordinador ganara más y más ilógico aún que este coordinador le tocara hacer cosas de mayor importancia que las que le toca a este gerente. ¿Listo? Entonces, la equidad tiene que ver con ese equilibrio entre el rol y lo que le toca hacer. ¿Listo? Estabilidad del personal. Es tratar, pero fíjense que si nosotros manejamos equidad, si nosotros tenemos claras las jerarquías, podemos desarrollar políticas de personal más estables. O sea, una empresa en la que hay desorden, en la que la remuneración no es justa, pues ¿qué hace el trabajador? Se va. Y pasa, hay muchas empresas donde la rotación de personal es bárbara, donde la gente se queda muy poquito tiempo porque las condiciones no son buenas. Incluso hay empresas donde uno dice, no, la verdad yo estoy aquí por la experiencia, pero apenas me salga algo mejor, salgo corriendo. ¿Sí? Entonces, un principio es tratar de buscar la estabilidad del personal. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, sí, muy claro. Listo. Nicolás, ¿alguna duda? Bueno, yo creo que no. El que calla otorga. Nicolás, ¿hasta ahí vas claro? ¿Alguna duda? Señora, ¿Todo claro hasta no, ahí? no, señora, bien. Listo, Sí, es perfecto. que se me había desconectado un momentico, yo no sé, pero ya conectó otra vez. Ok, perfecto. Principio de subordinación del interés personal al interés general. Esa es una frase que desde siempre hemos venido escuchando, que es que el bien común debe primar sobre el bien particular. Entonces, si tú haces parte de una organización, prima el bien general. Y es que en todas partes, cuando uno pertenece a un grupo, pues sus intereses personales no pueden estar por encima de los intereses de la comunidad. Ejemplo, en la familia. Uno piensa en el bien de la familia completa. En el trabajo, uno empieza a pensar en el bien de su área y así sucesivamente. Nicolás, tú que juegas fútbol, me imagino que parte del coaching que hace el entrenador es que tú no, si así tú seas el mejor teniendo la pelota, pues tienes unos compañeros con los cuales debes jugar, ¿cierto? Claro, siempre. Y tú no sales a un partido a lucirte, sino a tratar que el equipo gane. Entonces, eso mismo debe pasar en las compañías. Autoridad y responsabilidad. Lo explicamos un poco cuando hablábamos de las jerarquías. Así como un nivel más alto de jerarquía te da mayor autoridad, también tiene que haber más responsabilidad. Disciplina. Eh, una cosa es la disciplina y otra cosa es autoritarismo. Entonces, cuando uno va a Google, por ejemplo, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley hace 2 años y, y en la imagen que yo tenía de Google era como de que uno en Google hace lo que quiera. Y pues más o menos sí, porque tú puedes dormir, puedes pasear en bicicleta, vas a trabajar en jean y Converse, en shorts si quieres, pero sí existe disciplina. O sea, una cosa es esa libertad, pero disciplina sí hay. La gente trabaja no cumpliendo horas ahí sentado, lo que uno vulgarmente dice horas nalga, sino que la gente trabaja por tareas asignadas, por objetivos y cumple. Existe una disciplina de trabajo brutal. Entonces, a veces hay empresas, y yo me he encontrado incluso con universidades donde me dicen, bueno, usted tiene que estar aquí de 7 a 12. Y la pregunta es, ¿haciendo qué? Literalmente calentando la silla. Entonces, de pronto a veces se piensa que dar ciertas flexibilidades es perder la disciplina, pero no. La disciplina está relacionada con el hábito constante de cumplimiento. ¿Listo? Disciplina es lo que nos falta cuando decimos que vamos a ir al gimnasio y pagamos la mensualidad y no vamos. Principio de unidad de mando y unidad de dirección.
Entonces, es encaminar a los equipos a través del control y el mando hacia la consecución del objetivo. División del trabajo. Que los que cada, como esta división del trabajo es como dirían los abuelos, zapatero a tus zapatos, ¿sí? En el nivel de experticia de cada uno, pues el trabajo asignado. No es bueno, incluso en la academia pasa mucho, a veces el profesor llega y le dicen, el profesor es experto, por ejemplo, voy a poner mi caso, yo manejo toda la parte bursátil, manejo toda la parte de corporate finance, pero si yo llego a una universidad y me dicen, ve que si tú quieres dictar biología, pues yo puedo decir que sí por aceptar el trabajo, pero no soy experta en eso, o sea que no soy, no hay división del trabajo, no hay una especialización del trabajo y eso no es bueno. Pues imagínense el curso de biología que yo deberá ser perverso. Y el principio de iniciativa. Entonces, Fayol empieza ya a sentar algunas bases para hablar más adelante de la innovación. Es relacionada con la iniciativa. Si se dan cuenta, a diferencia de la teoría científica o de la escuela científica, acá no hay paradigmas, porque los paradigmas aquí se empiezan a romper a partir de la innovación, a partir de la planeación estratégica. ¿Listo? Bueno. Vamos con una tercera escuela, que es la escuela burocrática, la teoría de la burocracia de Max Weber. ¿Qué entienden ustedes por burocracia? No, no, no sabría. Burocracia sería algo no sabría, no sé. ¿Ok? Nicolás, ¿a ti qué te suena burocracia? No, tampoco. Ok, entonces antes de poner burocracia en el contexto, pues vamos a preguntarle a Google qué es burocracia. De hecho, por ejemplo, mi papá cuando va a pagar recibos, mi papá es un señor ya pensionado y a él le gusta, le encanta ir a pagar los recibos de los servicios públicos. Y cuando le dicen, no, es que ahora tiene que pasar a donde fulanito y después a donde fulanito, mi papá les grita como, ustedes son unos burócratas. Ocurre también cuando vamos al tránsito o cuando vamos a hacer diligencias con instituciones públicas. Les grita es que ustedes son unos burócratas, porque la burocracia está relacionada precisamente con los trámites, con los pasos que hay que seguir para resolver un asunto. ¿Sí? A veces, por ejemplo, pensemos en el proceso de matrícula en la universidad. Hay universidades donde matricularse es más difícil que graduarse. ¿Por qué? Porque hay demasiada burocracia. Entonces, que vaya y pida el formulario allí. Luego que vaya a registro y control y lo entregue. Después de registro y control, que pase a la secretaría y luego de la secretaría que vaya a la dirección del programa y de la dirección del programa pase a la decanatura y en la decanatura le van a entregar un ficho para que luego vaya yo no sé dónde. Entonces, esos son burocracias. Sí, sí, más o menos familiarizamos entonces qué es el concepto, qué es burocracia. Señora. Listo. Entonces, Max Weber empieza a involucrar trámites en el proceso administrativo. Entonces, se hace más fuerte o más relevante el hablar de procesos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles eran sus postulados? El primero, la racionalización de la división del trabajo. Es decir, sigue manteniendo lo que decía Fayol, de que zapatero a tus zapatos. Impersonalidad en las relaciones de trabajo.
esa impersonalidad debe ser entendida de dos formas. Entonces, primero, las relaciones de trabajo deberían limitarse a esas funciones laborales. Es decir, si yo tengo X cargo, debo realizar las funciones de ese cargo y no debo dejar de pronto que mis emociones, que mis impulsos me lleven a cambiar de pronto las decisiones o la forma de operar. Este tema es súper importante. Al comienzo del encuentro yo le contaba a Nicolás, pues Oscar no había llegado, que bueno, yo trabajo con la bolsa de valores. Antes de trabajar con la bolsa de valores estuve en banca de inversión y trabajaba como trader en una mesa de dinero. Entonces, pues yo no podía, si llegaba de mal genio, yo no podía como decir, no, pues como hoy tengo rabia, entonces voy a comprar todo lo que esté a la baja. No, yo pues tenía que ceñirme a los protocolos, a los trámites y a las estrategias que la compañía ya tenía establecidas, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la burocracia, que el sentimiento personal no predomine a la hora de, de actuar y tomar decisiones. Sigue conservando la jerarquía de autoridad, o sea, si existen trámites, existen también unas responsabilidades y unos personajes que están más involucrados que otros. Rutinas y procedimientos estructurados. Entonces, ya dijimos que burocracia era como todos los trámites que hay que hacer. Entonces, aquí, como les decía hace un rato, empezamos a hablar de procesos y entonces aparecen figuras importantes que hoy se manejan en las empresas como los flujogramas de procesos, los algoritmos de trabajo. Y ustedes en sistemas sí que saben de algoritmos, ¿no? Entonces se empiezan a crear en las organizaciones los algoritmos de trabajo. También los manuales de funciones, los manuales de procesos. ¿Listo? Oscar, ¿ibas a decir algo de los algoritmos? No, no, no. El tema de los algoritmos, que en sistemas sí que es importante, eh, pero en todo es importante. A veces, de hecho a nosotros, a veces como profesores nos pasa, que uno dice, es que les dije que hicieran, que consultaran qué era, no sé, quién era Max Weber. Y entonces el estudiante entregó un trabajo que copió y pegó el Wikipedia. Entonces, uno, pero es que eso está mal hecho. No, realmente el algoritmo de trabajo que yo les planteé lo llevó a tener el resultado que me está presentando. Entonces, los algoritmos deberían ser, en todos los contextos, deberían ser realmente muy específicos. Hagamos un ejercicio pequeño. Vamos a pensar en el algoritmo para comerse una naranja o el procedimiento para comerse una naranja. Nicolás, ¿cuál es el procedimiento para comerse una naranja? Primero hay que tener la naranja y ver de qué forma se lo Ok, entonces, paso 1, tener la naranja. Paso 2, pelarla. Ver pelarla. de qué forma se lo va a comer. Ver Ok, de qué forma. pensar cómo te la vas a comer. Listo. Tercera, Partirla. partirla. Cuarta, Ya comérsela. comérsela. Listo. Oscar, ¿cuál es tu algoritmo para comer una naranja? No, yo creo que es muy similar al de Nicolás. Primero conseguiría la naranja, después, no sé, la partiría. Bueno, ahí yo pondría como un cuadro de decisión si me la voy a comer, si la voy a comer, si la parto para comerla o la pelo, Ok, ¿sí? No sé, ya yo tendría ahí como una decisión. Dependiendo de las dos, pues ahí ya, por un lado la pelo, por otro lado pues la corto y pues finalmente pues ya me la como, listo. y algo así. Ok. Por ejemplo, para tener claros las rutinas y los procedimientos en el algoritmo es fundamental. Yo podría decir, mi algoritmo para comerme una naranja es abrir la nevera, sacar la naranja, bueno, tomar la decisión cómo la va a comer, partirla, ta, ta, ta. Entonces, mi algoritmo, por ejemplo, empieza en la nevera. El de otra persona puede empezar en el árbol,
Para otro, el procedimiento puede empezar saliendo de casa al fruver a buscarla. Otro la tomará encima de la mesa. Es decir, para obtener un mismo resultado, el proceso puede ser distinto y además algo súper importante es que, y eso pasa en las organizaciones, el proceso de un producto, de un mismo producto, no siempre empieza en la misma actividad. Entonces ahí coloco el ejemplo de jamones Pietrán. Todos conocemos Pietrán, ¿cierto? Hay una marca que también hace jamones que se llama La Facenda. ¿La conocen? Sí, y carnes que también tienen Ujú. una variedad de productos, sí. Son productos a base de cerdo. Entonces la Facenda, resulta que el proceso de la Facenda ni siquiera empieza, ojo, producen jamón y otras carnes de cerdo. El proceso de Facenda no empieza procesando al cerdito. El proceso de la facenda empieza sembrando los cereales con los que alimentan sus propios cerdos, que luego convierten en jamón. Entonces, ahí hay dos cosas de las importantes. Primero, Facenda tiene un modelo de negocio diferente al que tiene Pietral. Y segundo, pues tiene procedimientos y algoritmos distintos. ¿Listo? Entonces deben estar clarísimos dónde empiezan. Ok. Weber habló de competencia técnica y meritocrática, o sea que empieza a hablar de que las personas deben saber hacer, que es la competencia técnica, y deben también tener unos méritos personales para ocupar el rol que ocupen. Entonces, Weber no da espacio, por ejemplo, a la corrupción, porque él trata de, él habla o empieza a hablar de la meritocracia. Hoy en día hay más de dedocracia que meritocracia, pero bueno, eso es lo que tenemos. Eh, la especialización de la administración, o sea, así como hablamos de racionalización y división del trabajo, también la labor administrativa debe estar en manos de un experto. Entonces, y hay que cumplir con lo que la administración incluye, que lo vimos en una escuela anteriormente, que era planear, ¿qué más? ¿Alguien se acuerda? Planear, Organizar, dirigir y controlar. correcto. Planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Listo? Y entonces este es un modelo que prácticamente lo que habla es de la profesionalización. Entonces, miren que él imprime a todo lo que las otras escuelas habían aportado, pues él imprime esa parte de la experticia, de buscar personas que sean expertas en lo que hacen. ¿Listo? Y una última escuela, si ustedes se dan cuenta, las primeras escuelas eran más técnicas, cada vez se empiezan a volver un poquito más humanas, ¿no? Entonces, la última escuela antigua de administración es la Escuela de las Relaciones Humanas, que es fundada por Elton Mayo. Y entonces, aquí ya, digamos que las escuelas anteriores, eh, las escuelas anteriores pues digamos que se han preocupado mucho por la técnica, por la organización, y entonces nos falta entender a las personas, porque al fin y al cabo las organizaciones están formadas por personas. Entonces lo que Elton Mayo dice es, el recurso humano es el recurso más importante en una empresa, por lo tanto tiene que entenderse y tratar de darle las mejores condiciones de trabajo. ¿Listo? Se opone a la escuela clásica, porque la escuela clásica de alguna manera dice, Fayol decía, pues hay que observar y hay que mirar quiénes son los mejores. Entonces, Elton Mayo dice, bueno, creo, volvamos aquí un poquito a Fayol. Fayol hablaba de la, de, ahora se me perdieron.
Ok. Sí, Fayol se centra dentro de sus funciones. No hay una función humana, por ejemplo. Habla de técnica, de comercio, de finanzas, de seguridad, de contabilidad, de administración, pero deja por fuera al ser humano. Y por eso, digamos que la escuela de las relaciones humanas se contradice un poco a esa escuela clásica. Este señor, Nicolás, ¿vas a decir algo? Señora. Ok. Entonces, esta escuela empieza a hablar de la psicología industrial, o sea, sobre el comportamiento de las personas en el trabajo que realizan. ¿Listo? Y pues esa, hoy en día la psicología industrial o la psicología laboral eh, habla, habla también, hay personas que en su trabajo tienen un perfil, pero en la casa, por ejemplo, son otros. Todo eso hace parte de las relaciones humanas. ¿Listo? La teoría de la transición y de las relaciones humanas. Entonces, eh, las relaciones humanas cuando crean un clima laboral agradable. Y cuando hay un clima laboral agradable, los procesos de transición de un cargo a otro o de una empresa a otra, pues son también más amigables. ¿Listo? Y entonces, si uno mira, como que hoy en día la administración en las compañías se hace como que uniendo un poquito de cada cosa, ¿cierto? Entonces, pues básicamente el objetivo del encuentro de hoy era socializar estas escuelas. En el próximo encuentro vamos a no hablar de las escuelas, sino de las principales corrientes de pensamiento administrativo. Pues digamos que aquí nos centramos en las escuelas, pero de las escuelas salieron diferentes tipos de pensamiento administrativo. Entonces eso es lo que vamos a ver en el próximo encuentro. Para esta semana hay dos actividades en el aula virtual que ahorita están para activarse a las 8 de la noche. Entonces, uno es un taller, realmente es una pequeña consulta que van a hacer sobre estas escuelas. Y lo otro es un pequeño quiz, bueno, llamamos quiz, son un par de preguntas sobre esta presentación y el paper que está para leer en el aula virtual. ¿Listo? Entonces, esas son las dos actividades de esta semana. Vale, vale. Como se los manifesté en el correo que les envié la semana pasada, las actividades siempre van a estar abiertas hasta el siguiente miércoles al mediodía. ¿Listo? Si alguien tiene algún inconveniente de fuerza mayor, por favor me escriban al correo y me lo manifiestan, ¿vale? Porque, por ejemplo, este fin de semana yo ya voy a califico primera semana y pues si alguien no subió los trabajos, pues tuvo algún inconveniente o algo, por favor manifiéstenme. ¿Listo? Profe, yo, por ejemplo, yo renuncié hasta ayer, o sea, hasta hoy tengo, de hoy en adelante sí tengo disponibilidad de tiempo. Por eso la verdad no había hecho nada. O sea, Ok. porque no tenía tiempo. Entonces, ahora sí puedo, por ejemplo, ponerme al día con esta semana. Ok, entonces lo que vas a hacer es miran las actividades en el aula y me las vas a enviar al correo, ¿vale? Vale, vale, vale. Bueno, Sí, yo estoy mirando. Gracias. listo. Bueno, pues nada, si Nicolás y Oscar, si no hay dudas, entonces vamos cerrando el encuentro de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, de antemano, pues me agrada poder haberme encontrado al menos con ustedes dos. Realmente el grupo es muy pequeño, son 6 personas. Eh, Estoy ahí para ustedes. En el aula virtual está mi correo, está mi número telefónico. La verdad, yo casi nunca puedo contestar llamadas, pero siempre estoy en el WhatsApp. Entonces, cualquier cosa de fuerza mayor, con mucho gusto lo atiendo a través del WhatsApp, a través del correo, como ustedes quieran. ¿Listo? Listo, listo, Bueno, vale. que tengan buena Vale, noche, pues, que entonces, tengan una Gracias, feliz semana. igualmente. Bueno, igualmente, hasta luego.